Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que está dando mucho de qué hablar. Mert Ramazan Demir confesó que por Afra Saraaolu podría dejar la actuación. Sí, así como lo escuchan, y créanme, lo que voy a contarles les dejará con la boca abierta. Todo comenzó en un evento privado en Estambul, donde varias celebridades se reunieron para una gala benéfica. Entre ellas, Mert Ramazan Demir, con su ya característico estilo elegante, y Afra Saraaolu, radiante con un vestido plateado que no dejó a nadie indiferente. Según testigos, los dos se mantuvieron muy cerca durante toda la noche, conversando en un rincón apartado mientras el resto disfrutaba de la velada. La bomba explotó cuando, en una breve entrevista improvisada a la salida, un periodista le preguntó a Mert si había algo más que amistad entre él y Afra. Él, sonriendo y sin dudarlo, respondió, por Afra, podría dejar la actuación. Esa frase no tardó en propagarse por todas las redes sociales, desatando miles de comentarios. En cuestión de horas, las etiquetas almohadilla Mertiafra y almohadilla Amor en Estambul se volvieron tendencia. Muchas fans comenzaron a especular si esto era una declaración de amor abierta o simplemente una forma exagerada de expresar su admiración. Fue una confesión sincera, se le notaba en los ojos, comentó una seguidora que estuvo presente. Otras, sin embargo, creen que pudo ser una estrategia publicitaria, ya que ambos trabajan en proyectos muy comentados en Turquía. Afra, por su parte, fue interceptada al día siguiente por la prensa en las afueras de un set de grabación. Su reacción fue una sonrisa tímida y un escueto: Mert es un gran amigo y un actor increíble. Pero, según quienes conocen bien a la actriz, esa mirada y ese leve rubor en sus mejillas podrían decir más que sus palabras. Los programas de televisión y las revistas de farándula han dedicado horas enteras a analizar cada gesto, cada mirada y cada palabra de esta pareja de actores. En uno de ellos, un experto en lenguaje corporal aseguró: cuando Mert habla de Afra, sus hombros se relajan, sus manos gesticulan más y su voz adquiere un tono más suave. Es evidente que hay un vínculo especial. Entre las teorías más comentadas está la posibilidad de que Mert, cansado de la presión mediática y del ritmo de trabajo en la industria, esté considerando un cambio radical en su vida. Si ese cambio es estar con Afra, quizás para él valga la pena, dijo un amigo cercano que pidió no revelar su identidad. Lo cierto es que, después de esta declaración, las fans de ambos esperan ansiosas cualquier pista que confirme o desmienta un romance. Mientras tanto, las redes siguen ardiendo. Algunos usuarios han comenzado a crear videos recopilando escenas y fotos de Mert y Afra juntos, añadiendo música romántica y frases que han hecho suspirar a miles. Otros han mostrado preocupación: no queremos que Mert deje de actuar, lo necesitamos en nuestras pantallas, escribió una seguidora en Instagram, recibiendo miles de likes en cuestión de minutos. La historia tomó un giro aún más intrigante cuando, 2 días después, una cuenta de fanáticos filtró lo que parecía ser un mensaje privado entre Mert y un amigo cercano. En él, el actor comentaba lo agotador que había sido para él el último año, no solo por las exigencias de los rodajes, sino también por la presión constante de los medios y la falta de tiempo para su vida personal. Quiero algo más real, más tranquilo. Afra me da eso, decía supuestamente el mensaje. Aunque no hay pruebas concluyentes de su autenticidad, bastó para que los medios digitales lo colocaran en portada. En paralelo, surgieron rumores de que la agencia que representa a ambos actores estaría preocupada por el revuelo. Un periodista especializado en entretenimiento aseguró que, en reuniones internas, se discutió cómo manejar la narrativa para que no afectara los contratos publicitarios ni las producciones en curso. Una historia de amor vende, pero también puede distraer de los proyectos y generar tensiones con las marcas, explicó. A pesar de todo, la química entre Mert y Afra parece imposible de disimular. Durante una reciente sesión de fotos para una prestigiosa revista de moda, el fotógrafo comentó a la producción que apenas necesitaba darles indicaciones, se miraban y todo fluía. Era como capturar a 2 personas que olvidaron que había cámaras delante. Dichas imágenes aún no han sido publicadas oficialmente, pero algunos miembros del equipo insinuaron que la portada será una de las más comentadas del año. Mientras tanto, en los foros de seguidores, las teorías se multiplican. Hay quienes aseguran que Mert está preparando un retiro temporal para viajar y desconectarse, y que Afra podría acompañarlo. Otros creen que todo es parte de la promoción de un nuevo proyecto conjunto,
quizá una película romántica que marcaría un antes y un después en sus carreras. Los más escépticos señalan que, en el pasado, declaraciones similares de otros actores terminaron siendo simples anécdotas sin mayor trascendencia. En una aparición sorpresa en un programa de entrevistas nocturno, Mert fue nuevamente interrogado sobre sus palabras. Él, con una sonrisa tranquila, replicó: a veces uno dice cosas que siente en el momento, sin pensar en el eco que tendrán. Afra es muy especial para mí, eso no lo puedo negar. Pero, por ahora, mi compromiso con mis fans y con mi arte sigue intacto. La respuesta, lejos de cerrar el tema, reavivó la discusión, fue una aclaración sincera o una forma diplomática de calmar las aguas. Por su parte, Afra ha mantenido un perfil más discreto. Sin embargo, fue vista en un café del barrio de Siangir acompañada de un grupo reducido de amigos, entre risas y charlas distendidas. Testigos aseguran que, en un momento, recibió un mensaje en su teléfono que le hizo sonreír de una manera distinta, como si guardara un secreto que prefería no compartir. La prensa internacional no tardó en sumarse a la fiebre. Portales de entretenimiento en España, Latinoamérica y hasta en Medio Oriente replicaron la noticia, bautizando la posible relación como el romance que paralizó Estambul. Incluso, algunos programas de variedades turcos comenzaron a invitar a astrólogos y numerólogos para predecir el futuro de esta conexión, con resultados tan variados como pintorescos. Lo más curioso es que, lejos de alejarse, Mert y Afra han sido vistos en más de una ocasión en los mismos eventos, aunque no siempre posando juntos para las cámaras. Fuentes cercanas aseguran que han aprendido a moverse con cautela, evitando lugares donde los paparazzi suelen acechar. Aún así, una fotografía tomada a la salida de un pequeño teatro independiente los muestra caminando muy cerca, casi hombro con hombro, compartiendo un paraguas bajo la lluvia. En redes, cada gesto es analizado como si fuera una pista de un enigma. Un simple me gusta de Afra en una publicación de Mert provoca debates de cientos de comentarios. Un guiño de Mert en una historia de Instagram desata teorías que conectan fechas, lugares y coincidencias. Los fans más entregados han llegado incluso a crear hilos detallados con cronologías que parecen sacadas de una serie de misterio. En medio de todo, la pregunta sigue en el aire: ¿realmente Mert dejaría la actuación por amor? Algunos opinan que una decisión así sería demasiado radical, especialmente en un momento donde su carrera atraviesa un punto álgido. Otros creen que, si sus sentimientos son lo suficientemente fuertes, no sería impensable verlo tomar un nuevo rumbo, quizá explorando la dirección, la escritura o incluso una vida completamente fuera del espectáculo. Por ahora, la única certeza es que el vínculo entre Mert Ramazandemir y Afra Sarraoğlu ha conseguido lo que pocos logran: mantener en vilo a miles de personas, generar titulares a diario y, sobre todo, alimentar una historia que combina romance, misterio y fama en dosis perfectas para no dejar de hablar de ella. Y, aunque ninguno de los dos ha dado una confirmación definitiva, la magia de lo que se percibe entre ellos parece crecer con cada aparición, cada mirada furtiva y cada palabra que el viento, o las redes, deciden llevar lejos. Así que, queridas, manténganse atentas, porque en cuanto haya novedades, seré la primera en contárselas aquí en el canal. Recuerden suscribirse, dejar su comentario sobre qué opinan de esta confesión y si creen que Mert realmente podría dejar la actuación por Afra. Nos vemos en el próximo video.